tienen el tiempo. Hermana Conchi. Yo le doy gracias a Dios por el cuidado que ha tenido con nosotros esta semana que pasó. Y también le doy gracias a Dios porque hoy estamos con movimientos aquí en la iglesia. Y le doy gracias a Dios también por lo que ha vivido esta semana y la pasada de Jesús. Ha estado llena de bendiciones, gracias a Dios. También le doy gracias por las bendiciones que le da a Inés, mi esposo. Y también por las bendiciones que le da a mi familia. Y le doy gracias a Dios por la vida que nos da y la salud. Amén. ¿Alguien más? Hermana. Amén. ¿Alguien más? Ok, pues si no hay nadie más, vamos a continuar entonando un canto en este momento. Vamos a ponernos de pie para entonar este canto. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, te agradecemos, Padre, este tiempo, Señor, que nuevamente estamos en tu casa, Padre, y venimos para ponerte las peticiones, Señor, que traen en nuestro corazón, Padre, en esta noche, Señor, porque sabemos y entendemos, Señor, que tú eres Dios y que siempre, Padre, estás dispuesto a escucharnos, Padre. Muchas veces quieres, Señor, que nosotros hablemos contigo, Señor, pero te damos las gracias, Padre, por ser bueno con nosotros y por tenernos paciencia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Ok, pues pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a entonar 2 cantos más.
a entonar el siguiente. Pues vamos a continuar con el mensaje o con el estudio que nos trae el pastor en esta noche. Muy bien, hermanos, vamos a nuevamente dar seguimiento a lo que hemos dado cada miércoles en referencia a cómo estudiar la Biblia. Aunque tal vez un poco más teórico el punto o la lección, el fin es que nosotros individualmente, personalmente podamos crear el hábito de poder estudiar la palabra, poder escudriñarla. Pero hay maneras, hay principios, hay reglas para poder adentrar y conocer cada pasaje. Entonces, hemos empezado nosotros analizando algunos puntos, luego
empezamos a entender que los puntos requieren no solo de nuestra disposición, también requiere que nosotros dejemos que el Espíritu Santo nos guíe para poder entender la palabra de Dios. Muy bien, así como estamos, vamos a primeramente hacer una oración, luego vamos a retomar como un pequeño repaso de lo que hemos visto y luego continuaremos en el tiempo donde nos quedamos el miércoles anterior. Oramos. Bendito Padre, agradecemos nuevamente la oportunidad en esta noche que nos das por una vez más el poder guiarnos, el cuidarnos, el permitir que lleguemos aquí, Padre, sea Señor presencialmente, el que también podamos a través de la transmisión, Padre, compartir y que los hermanos puedan escuchar también, Señor, tu palabra. Una vez más queremos rogarte, Padre, para pedirte, porque nuestro entendimiento esté abierto a tu palabra, que nuestra disposición de nuestra vida sea para poder servirte. Padre bendito, tú sabes y conoces la necesidad, la preocupación, y en este momento queremos pedirte que lo hagas a un lado para que podamos concentrarnos exclusivamente a tu palabra. Bendice a cada uno, Señor. Tú sabes y conoces su necesidad y sé que de antemano tienes en el momento justo la provisión para cada petición, Padre. Por eso estamos rogándote para que podamos estar atentos a tu palabra en este momento. Bendícenos nuevamente mientras nuestra estadía en este tiempo, Señor, hoy miércoles, para honrarte, para glorificarte, aún para tener el tiempo en oración, para rogar por nuestros hermanos, por sus necesidades, también para agradecerte por cada dicha y bendición que recibimos día a día. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos entonces retomando acerca de este punto, de este tema de cómo estudiar la Biblia, y dimos 3 puntos. Principalmente es qué dice la Biblia, quién puede entender la Biblia, y por tercero mencionamos los principios básicos para estudiar la Biblia. De ahí mencionamos y hemos abarcado los siguientes puntos de cómo estudiar la Biblia, qué es lo que dice y quién puede entenderla. Luego, tomando el tiempo en lo que fue los principios, vimos 3 cosas importantes, pero la tercera es donde queremos arrancar hoy, que es las reglas o las normas para estudiar. Entre ellos pudimos anteriormente ver 3, mencionamos o definimos o meditamos un poco en el punto 1, que era el contexto. Dimos nada más como algo ligero o mención a quién está dirigido y la aplicación de la Escritura. Añadí en esta noche 2 reglas más, que es cada palabra es importante y la comparación. Aunque tal vez no abarquemos esos 2 puntos más esta noche, pero vamos a retomar bien lo que significa el contexto, a quién está dirigido, y vamos a adentrarnos en lo que es la aplicación de la Escritura. Muy bien, como repaso, el contexto. Este fue algo resumido de lo que quiero que ustedes lean, lo que tienen en pantalla, los hermanos que están en la transmisión igual, que puedan ver la diapositiva, la presentación de lo que es este estudio, este material. He estado llevando cada uno de los materiales, de los puntos, en una manera más resumida para ser claro y poder entenderlo. Hablamos entonces la primera regla, el contexto. Como un repaso dice, cada palabra, versículo o capítulo debe de estudiarse dentro del contexto. Tomar versículos fuera de contexto lleva toda clase de error y mala interpretación. La comprensión del contexto comienza con 4 principios. Este es un poquito más definido el punto de lo que arrancamos en estudiar el contexto, la regla número 1. ¿Qué significa estos principios? 4 principios. La primera, el sentido literal. ¿Qué quiere decir? Lo que dice el pasaje, lo que dice el versículo. Eso es para poder entender el contexto del pasaje, del capítulo o del versículo. El segundo principio es el marco histórico. Entre paréntesis, si quieren leer conmigo, dice eventos de la historia, para quién está dirigido y cómo fue comprendido en ese tiempo.
Eso es para entender que el pasaje muchas veces tiene su momento en un suceso, en un tiempo, algo histórico. Estamos viendo un ejemplo del Antiguo Testamento. Estamos hablando de la creación del mundo, estamos hablando cuando vino el diluvio. Todo eso tiene en sus momentos un suceso histórico. Luego, principio 3, ¿qué dice? La gramática. Dice la palabra o frase inmediata dentro de la cual se encuentra una palabra o frase. Y principio número 4, ¿qué dice? Les pido que lo lean fuerte y claro. No se menciona, creo que quedó muy abajo del... Vamos a esperar que pueda mencionar. Mientras vamos viendo nosotros el punto 4. Muy bien, si lo tienen pueden leerlo fuerte y claro, dice. Cada palabra, esto es de las reglas, pero estamos hablando de los principios que nos muestran dentro de la primera regla, el contexto. Hemos visto, como mencioné, el sentido literal, el marco histórico y la gramática. Ahora, algo que debemos nosotros entender en este punto, quiero darles un ejemplo para poder comprender a qué me refiero con el contexto. En la siguiente diapositiva les puse el ejemplo de la frase Dios es amor. Vamos a buscarlo en la Biblia para que ustedes puedan seguir y entenderlo. En 1 de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Muy bien, vamos a leerlo fuerte y claro. ¿Qué dice? Una vez más, fuerte y claro, todos juntos. 1, 2, 3. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Ok. Para entender la regla número 1 en el contexto, vamos a buscar este ejemplo que la Biblia nos da, la frase Dios es amor. Si nosotros tomáramos esta frase, si lo pueden ver en pantalla o en la diapositiva, dice así, podemos tomar esta frase fuera de contexto, podemos llegar a pensar que nuestro Dios ama todo y a todos todo el tiempo. Si uno toma la frase Dios es amor y lo saca de contexto, puede llegar a pensar, Dios ama a todos y ama en todo momento. Pero este no es el punto. Sí, Dios es amor, pero también no podemos olvidar ni omitir que Dios es santo, Dios es justo. Por eso debemos entender el contexto cuando el pasaje nos está dando a entender un principio, un punto. Y en este caso, cuando hablamos de que Dios es amor, dice así, con un tipo de amor emocional y romántico puede llegar uno a creer o a pensar que a eso se refiere Dios es amor. Pero en su contexto real podemos ver gramaticalmente y literal, el amor se está refiriendo en este punto o en este caso al amor ágape, lo que es la esencia del cual es sacrificarse por el bienestar de otro, no de un sentimiento romántico y sentimental. El contexto histórico también es crucial porque Juan se está dirigiendo a los creyentes de la iglesia en aquel siglo. Los instruía no solo para entender acerca de un Dios santo, pero también de un Dios amoroso, sino también para distinguir del verdadero amor entre hermanos, para alejarse de los maestros falsos. Como dice en pantalla, dice así, el verdadero amor, aquel que se sacrifica por el bienestar de otros, a eso se refiere el pasaje cuando dice en 1 de Juan que Dios es amor.
Es lo que debemos entender, dice el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Estamos viendo el pasaje en un contexto como debiera ser. Aquellos que no son capaces de amar no pertenecen a Dios. Mira, vamos a anotar el versículo 9 al 10, ¿qué dice? Hablando del amor de Dios, a ese amor que se refiere, y si lo entendemos dentro del contexto real. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Fuerte y claro el versículo 10, dice, me gusta porque dice claramente que en esto se mostró el amor. Muchas veces no lo podemos ver, pero realmente ese es el punto. Por eso estamos viendo hoy lo que menciona dentro del contexto. Y en este punto hemos visto la frase Dios es amor como un ejemplo de que cuando la gente lo saca de su contexto puede llegar a malinterpretar de que cuando Dios es amor o habla de que Dios es amor, ama todo en cualquier momento, en todo tiempo. Hasta uno puede llegar a pensar que hoy la frase que hoy se está usando mucho de que amor es amor, a eso se está refiriendo Dios cuando dice que Dios es amor. Y pueden uno llegar a ser tan equivocado ese pensamiento, esa opinión, y puede sacar de contexto el verdadero amor real que nos describe la Biblia. Y es por eso que debemos amarnos unos a otros, porque ese es el amor que nos muestra el amor de Dios. Un amor que se sacrifica el uno por el otro. Ahora, vamos a entender el punto. ¿A quién está dirigido? En este punto dice lo siguiente, si lo pueden leer conmigo. En este punto mencionamos que la palabra de Dios está dirigido a tres tipos de personas. Mencioné el miércoles anterior cuáles son los tres tipos de personas. La primera, judíos. La segunda, dice, los gentiles. Y la tercera, la iglesia. Vamos a verlo nuevamente en el pasaje en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 32. Muy bien, fuerte y claro todos juntos dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Dándonos a entender que para poder comprender la Biblia, para poder estudiarla, la segunda regla nos dice a quién está dirigido. En la Biblia, hablando de los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, se puede dirigir a un cierto tipo de persona, sea judíos, sea gentiles o a la iglesia. Por eso tenemos que comprender. Le puse allí dos libros como ejemplo. El primer ejemplo es el libro de Santiago. Mencionamos que está dirigido, muchas veces, a veces el predicador o el líder puede llegar a malinterpretar que el libro de Santiago está dirigido para la iglesia o para los gentiles, pero no. Ahí está dirigido para las 12 tribus, o en este caso los judíos. Pero no significa que aunque no está dirigido para los gentiles o para la iglesia, no aplique para nosotros. Hay un pasaje que me gusta en Santiago, que dice en capítulo 1, versículo 22, si lo quieren buscar. No sé si lo sepan de memoria, dice, pero sed hacedores, ¿qué dice? Santiago capítulo 1, versículo 22, búsquenlo.
bien. Fuerte y claro, ¿qué dice, hermanos? Ustedes, hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Dice que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Este pasaje está dirigido para las tribus, está dirigido al pueblo judío, pero también aplica a nosotros, aunque no está dirigido a nuestro grupo, la iglesia. Es por eso que nosotros debemos comprender que a quién está dirigido y podemos entender muchas veces qué es lo que Dios tiene y quiere para nosotros. Les puse el ejemplo, entonces, el libro de Santiago está dirigido para el pueblo de Israel. El otro ejemplo, para mencionar, es el libro de Romanos. El libro de Romanos. El libro de Romanos, para entender, este libro está dirigido para los gentiles y para la iglesia. Me gusta una de las cosas que en el libro de Romanos pueden entender. Vamos en el capítulo 1. Vamos a leer versículo 1 hasta el versículo 10, de una manera alternada. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 1, versículo 1 al 10. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, todos, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Me gusta porque habla y abarca, hablando de las naciones, el resto del mundo, los gentiles y aún un grupo de iglesia que estaba en Roma. Entonces estamos viendo la regla que nos menciona a quién está dirigido. En esta regla número 2 estamos viendo el punto para comprender un poco más de la Biblia. Ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Qué dice? Ya después de ver la regla 2, ¿a quién está dirigido ahora la aplicación de la Escritura? Dice en pantalla, hermanos, lean conmigo. En esta regla debemos de ver que para comprender el pasaje o el versículo se debe llevar 3 aplicaciones: histórica, doctrinal y la práctica. Meditemos en cada una de estas aplicaciones y notemos cómo es de ayuda para comprender o estudiar mejor la Biblia. Estas 3 aplicaciones, antes de poder leer y ver los puntos, nos sirve para poder entender cuando la Biblia o la palabra, el pasaje, el versículo, tiene algo específico, algo directo para cada uno de nosotros. Por eso son 3 aplicaciones. La primera aplicación es la histórica.
el suceso. Vamos a verlo en pantalla. Dice, 1, la aplicación histórica. Entre paréntesis surge una pregunta que dice, ¿cuándo pasó? Vamos a ver la definición. Dice, las cosas que aparecen en el Antiguo Testamento fueron escritas no solo como historia, sino también como una enseñanza. Vamos a ver el pasaje que da referencia a esta primera aplicación y entendiendo nosotros esta regla número de la aplicación de la Escritura. Allá en 1 Corintios capítulo 10 siempre, versículo 1 al 6 primero y luego versículo 11. Muy bien, si lo tienen, leemos nuevamente alternado para poder comprender el punto en esta noche. Dice así, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos ustedes fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos comieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron con ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Versículo 11, hermanos, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Si ustedes ven en este capítulo, en 1 Corintios 10, los primeros 6 versículos nos da una descripción de lo que ocurrió en el desierto, el pueblo de Israel. Estaban ellos vagando, ellos estuvieron allí por 40 años y estaban ellos pasando no solo situaciones, pruebas, pero en ningún momento Dios los dejó. Ahora, todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento dice que para nosotros en la actualidad, en el siglo, nos debe servir como un ejemplo. Dice el versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Luego versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estamos viendo nuevamente cómo esta aplicación histórica nos da el ejemplo de que aunque lo que ocurrió, lo que se describa en el Antiguo Testamento, nos puede servir a nosotros como una enseñanza, algo que es para nosotros de entender. Por eso, esta aplicación no podemos hacerla o minimizarla para poder entender la Biblia. Estamos viendo este punto acerca de cómo interpretar la palabra de Dios o, como dice el pasaje, la aplicación de la Escritura, como dice la regla. Y hemos visto la primera aplicación, la histórica. Ahora la segunda aplicación, doctrinal. Dice en pantalla, si lo pueden leer conmigo. La aplicación doctrinal, entre paréntesis, ¿qué pasó y por qué? Vamos al pasaje que da referencia al punto de lo que muchas veces aún en la Biblia encontramos o se describe, nos sirve una aplicación y en este caso doctrinal. Romanos 15, versículo 4. Esta vez voy a leerlo yo en voz alta y ustedes me siguen con la vista. Dice la palabra, si lo tienen, hermanos, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las palabras claves que nos da a entender la aplicación doctrinal es la siguiente: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Es decir,
lo que aún encontremos en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, vamos a dividir el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan que tiene divisiones? Los primeros 4 libros, ¿cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Son considerados los libros qué? ¿Del? Ya se les olvidó, creo, ¿verdad? Del Evangelio. No se olviden, nos habla de la muerte, resurrección y la ascensión de Jesucristo. Ahora, si vamos al libro de Hechos, ¿qué sección sería este? Histórico. Y si luego vemos los otros libros de Romanos en adelante, no llegando hasta Apocalipsis, estos libros son considerados cartas, considerados de los apóstoles, para no solo compartir las nuevas, sino todo lo que ellos vivieron. Ahora, y el último libro, en este caso Apocalipsis, es la sección del libro profético de las cosas futuras. ¿Qué quiero decir con este punto? Cuando busquemos un pasaje, un capítulo, y leamos, y para poder comprender o estudiar bien la Biblia o el pasaje, debemos tener la aplicación doctrinal presente. Esto nos ayuda a nosotros, dice así lo siguiente en la pantalla: la doctrina significa enseñanza, y esto es una aplicación espiritual de lo que la palabra de Dios tiene para ti. ¿No me entendiste? Te voy a dar el ejemplo. Deuteronomio capítulo 8, búscalo conmigo. Aún cuando estaba poniendo la definición, yo dije, no creo que sea claro por las palabras que podemos llegar a emprender y compartirlas, pero busqué este pasaje, Deuteronomio capítulo 8, son 20 versículos, y vamos a leerlo alternadamente. Deuteronomio capítulo 8. Muy bien, si lo tienen, leemos alternado. Dice así la palabra: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Reconoce asimismo en tu corazón que Jehová dice, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los caminos de tu andando en tus caminos de bien. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo, de vides, de higueras, de arándano, tierra de olivo, de aceite, de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Fuerte, hermanos. Comerás y saciarás, bendecirás a Jehová tu Dios, por la buena tierra que te ha dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sucede que comas, te sacies, ni edifiques buenas casas, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullece tu corazón, y olvides de Jehová Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Mas si llegares a olvidarte de Jehová, tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, y de cierto pereceréis todos. Naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Antes de dar y de explicar el punto de esta aplicación doctrinal, te hago la pregunta. ¿Leíste el capítulo conmigo? ¿Qué crees que está queriendo decirte a ti a través de este pasaje? Dame simple y sencillo una palabra, una frase. ¿Qué quiere decirnos Dios con este suceso, este pasaje? Ser agradecidos con Dios. No adoramos a Dios. No adorar dioses ajenos, ok. ¿Alguien más? No olvidarnos de Dios, ok. ¿Alguien más? ¿A qué se está queriendo tratar de referirse con este pasaje? Mira, si tú estás leyendo la Biblia, y ese es el punto que quiero dejar un poquito más claro. Leemos y nos dicen, estudien Deuteronomio capítulo 8, y tú lees el capítulo, leíste los 20 versículos, y tú dices, wow, lo que el pueblo de Israel vivió, experimentó, lo que padeció, lo que sufrió en el desierto por 40 años. Pero dices, bueno, pero es lo que le pasó a ellos. A mí no me dice nada, no me enseña nada, no sé qué quiera decir. Por eso sirve la aplicación doctrinal, que aunque aquí podemos ver un suceso, una aplicación histórica, también tiene una enseñanza para nosotros. ¿Y a dónde voy con el punto? En este capítulo 8, dividiendo los puntos, podemos verlo de la siguiente manera. Versículo 3 al 8, si tú lees nuevamente, y no lo voy a leer, pero tal vez un versículo dice así, el versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo que dice, de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Si tú lees hasta el versículo, vamos a poner el ejemplo, hasta el versículo 6, entendiendo esos versículos, la aplicación doctrinal le quiere decirme a mí, Dios disciplina a sus hijos. Mira, versículo 4, para hacerte notar cómo es la disciplina de Dios. Esta es la aplicación doctrinal, dice así, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos que dice. Hoy en día alguien que camina a veces cuadras o del centro a la malla o de un lugar a otro dice, tengo hinchado mis pies. ¿Te imaginas? El pueblo de Israel caminó por 40 años en un desierto. No era nada cómodo, no tenía ni tenis ni zapatos, era diferente el calzado. Esto te está diciendo Dios disciplina. Esa es su aplicación doctrinal. Ya estamos entendiendo la aplicación de la Escritura. Esta es la siguiente regla. La primera regla nos muestra el contexto. La segunda regla nos muestra a quién está dirigido. La tercera regla dice la aplicación de la Escritura. Y en esta aplicación vemos tres. Aplicación histórica. La segunda, aplicación doctrinal. Si buscamos más clasificación en este capítulo 8, aquí te lo puse en pantalla.
Del versículo 6 al versículo 10, ¿sabes cuál es la aplicación? La misericordia de Dios. Vuelvo a darte otro ejemplo. Dice así: porque Jehová tu Dios, versículo 7, te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Después de haber dejado al pueblo de Israel por 40 años en un lugar donde no había dónde tomar agua, hasta que la sed era tan fuerte y que hizo de una piedra que brotara, saliera agua y les dio de beber, les dice ahí: mira, voy a hacer que entres a la tierra prometida, donde tú puedes hallar el agua, en manantiales, arroyos, donde sea. Está hablando en la aplicación doctrinal lo que es la misericordia de Dios. Dime si Dios no es misericordioso. Tal vez dices: bueno, es que yo aún así no lo entiendo. Tal vez así no lo comprendo. Me gusta el versículo 11 al 20, hablando en la aplicación doctrinal siempre de este Deuteronomio capítulo 8, la fidelidad de Dios. Pero no solo nos está mostrando lo fiel que es Dios. Mira, pon atención al versículo 18. Léelo conmigo si lo quieres leer o sigue con la vista. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Sabes qué significa? Dios nunca abandonó a su pueblo, aunque estuvo por 40 años en el desierto, los cuidó. Dice el versículo en Corintios, versículo 1, que ellos estuvieron bajo la nube. Nunca estuvieron vagando directamente en el sol, porque Dios estuvo siempre protegiéndolos. Les está recordando que lo Dios fiel que fue. Pero también la aplicación doctrinal nos enseña y nos pide a nosotros que seamos fieles a Él. Porque del versículo 15, 16 nos muestra cómo fue fiel Dios. Pero versículo 19 nos dice lo fiel que debemos ser tú y yo. Dice: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Es como para entender las palabras que Cristo dijo: apartaos de mí. Por eso debemos ser fieles también nosotros con Dios. A eso se está refiriendo la aplicación doctrinal. Y la tercera aplicación, para poder entender la aplicación de la Escritura, la tercera regla, es la aplicación práctica o personal. ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo lo aplico a mi vida? A lo que quiero decirte lo siguiente. En este dejé una pequeña información un poquito más amplio para entender, y creo que hasta esta noche, hasta ahí lo vamos a dejar. La aplicación práctica o personal, ¿cómo lo aplico a mi vida? ¿Qué dice en pantalla, hermanos? La letra negrita dice: puedo hasta allá. Mira, dice el material donde saco la información y trato de hacerlo un poco más claro. Puedo saber, puede leer, muchas veces puede aún leer la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. Puede aún entender cuándo sucedió, los años, el siglo. Puede entender todo eso con solo leerlo. Aún puede llegar a ver la enseñanza doctrinal. Pero si después de todo eso no lo aplica personalmente a su vida, de nada sirve. Te pongo un ejemplo. Te puede decir tu papá, tu mamá, tu tío, tu tía, tu abuelo, tu abuela, quien quieras, un consejo. Pero si después de escuchar el consejo, tú simple y sencillamente ignoras, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y llegas a un momento en tu vida, y llega ese momento, ese suceso a tu vida, y viene a tu memoria el consejo.
Y tú dices, bueno, si lo hubiera hecho caso, si lo hubiera escuchado con mejor claridad. Pero como no lo pusiste en práctica, ¿qué es lo que va a suceder? No va a servir de nada. Es por eso que nosotros debemos entender la tercera aplicación para la Escritura, la aplicación práctica. A lo que vuelvo a decir, puedo saber cuándo pasó lo que yo estoy leyendo, puedo ver la enseñanza o la doctrina, pero si no la aplico a mi vida, de nada me sirve. Es como lo que yo te voy a decir. ¿Tú conoces el pasaje Juan 3:16? ¿Alguien se sabe de memoria el pasaje? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú ya escuchaste ese versículo, ya leíste el pasaje, pero si tú decides no recibir a Cristo como tu Salvador, ¿qué va a pasar? Como yo le digo a los hermanos que se alejan de la iglesia, ahorita no pasa nada, pero después de este mundo pasa. Y eso es lo más triste. Es por eso que nosotros debemos entender la doctrina, las aplicaciones y más ponerlo en práctica. Sigo buscando el punto. Vamos en el libro de Filipenses para entenderlo. Ya estamos finalizando. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Refiriéndonos a la aplicación práctica o personal, que lo que ya has leído, lo que ya escuchaste, si ya lo entendiste, ahora ponlo en práctica. Filipenses 4, versículo 9, todos fuerte y claro, dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. A eso se refiere la aplicación doctrinal, la aplicación práctica, la aplicación personal. Dice así: la práctica implica acción, y una acción obediente es el paso final para que la palabra de Dios se haga presente en nuestra vida. La aplicación de las Escrituras refuerza nuestro estudio, nos permite aclarar mucho más de lo que llegamos a leer, a entender, o como dice ya, llega mucho más nuestro entendimiento. Además, ¿saben para qué puede servir cuando aplicamos la práctica o lo personal de la palabra de Dios en nuestra vida? Vamos en Hebreos 5, versículo 14. Esta vez voy a pedirle a alguien que le dé lectura, al quien guste leerlo. Hebreos 5, versículo 14. Un hermano, ¿qué hermano Moroni? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿A dónde voy con ese pasaje? Dejando las últimas palabras para entender el punto de la aplicación práctica y personal. Que muchas veces cuando nosotros ponemos en práctica, nos ayuda o nos mejora a discernir qué es bueno y qué es malo, qué está bien y qué no está bien. Puede haber tantas personas que llegan a decir: estaba trabajando en la computadora y me llegó una notificación en YouTube de algunas músicas cristianas y estaba viendo algunos, y luego dice que una de esas familias que son cantantes ya ahorita van a tener creo que familia, hijo, algo así, pero ellos están a favor de todo lo que se está mencionando acerca de este famoso, que dice, vocabulario que debe involucrar, añadir o permitir, ya no solo decir hombre o mujer, sino cualquiera. Bueno, pero si uno que entiende bien la palabra de Dios, en la palabra de Dios solo menciona dos tipos de géneros: hombre y mujer, no más. Pero hoy en día el cristiano puede decir: bueno, es que Dios es amor. Volvemos al punto, sacan de contexto la frase o el término Dios es amor. Algunos llegan a decir: bueno,
hay un pasaje que dice que los homosexuales no van a poder ir al reino de Dios. Y luego llega a decir, es que ahí no dice homosexuales, dice afeminados o que se echan varón con varón. Pero si buscamos el contexto, a eso se está refiriendo. Hombres que están practicando algo indebido que va en contra de su naturaleza. Y yo no estoy atacando ni menospreciando, porque te puedo decir algo. Esta es mi opinión. Un homosexual tiene el derecho de recibir a Cristo como su Salvador, pero es decisión de él, no mía. Yo voy a cumplir con mi trabajo de hablarle. Si él dice, no, es que yo no quiero escucharte, yo ya hice mi trabajo. Ahora, ese es el punto que debemos nosotros entender cuando hablamos de la aplicación práctica. Si nosotros ponemos en práctica, nos sirve para poder discernir, para ayudar, para mejorar, para madurar, para distinguir lo bueno y lo malo. Por eso dice Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ya no va a venir ni un hermano, ni una hermana, ni un cristiano entre comillas, dejando en claro el punto, para decirte, hermano, tú estás mal porque Dios no dice eso en la Biblia. Dice Dios que no hace acepción de personas. ¿Es cierto? Pero aquel que conoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. A eso se está refiriendo. Y es triste, pero muchos tienen esa idea o ese pensamiento. Vamos a dejarlo hasta acá, hermanos. El próximo miércoles, Dios mediante, vamos a seguir con la siguiente regla, que es cada palabra es importante, y la comparación. Vamos a ponernos de pie. Te pongo simple un último ejemplo, como el libro de Proverbios, hablando de la aplicación práctica. Este libro fue escrito por el hijo de David, el rey Salomón. Y muchas veces podemos ver que todo eso fue escrito para el pueblo, para lo que él dirigía como rey. Pero aún puede aplicarse a nuestra vida. El libro de los Proverbios tiene una gran doctrina para nosotros. Un pasaje que me gusta, que recalca mucho, Proverbios 21:19, que dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Uno puede llegar a pensar, está hablando de la esposa que solo causa molestia, irrita. No. Si tú entiendes dentro del contexto el pasaje y entendemos en la aplicación doctrinal, se está refiriendo a una mujer ramera. Y hoy en día, ¿sabes quién servía a la mujer ramera? Apocalipsis nos dice, la iglesia tradicional. Porque ha cambiado toda doctrina, tristemente, de lo que Dios dejó. En eso nosotros debemos tener cuidado, y es mejor habitar en tierra desierta. Y vamos a adentrarnos más en este punto, pero vamos a dejarlo para el próximo miércoles. Este es el punto de cómo estudiar la Biblia, hermanos. Estamos viendo ahora en la sección las reglas para estudiar, y vamos a ver las reglas para poder mejorar nuestro entendimiento hacia la Biblia. Oramos. Bendito Padre, gracias por esta noche, por los hermanos que pudieron llegar, por los hermanos que se pudieron conectar, Padre. Tú sabes, conoces el corazón de cada uno de tus hijos, hijas. Tú conoces, Padre, ahora más que nunca aquel que quiere saber, conocer tu verdad. Aquel que ha escuchado, ha profetizado, ha clamado, ha dicho a través, Señor, de sus palabras que te ha conocido, que te ha recibido. Gloria a ti. Pero, Padre, ¿de qué serviría que puedan decir que han recibido a tu Hijo, que ya son salvos, si son olvidadizos? Tu palabra es clara, que dice en Santiago 1:22, pero sed hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Por eso, Padre,
Gracias te damos porque nos das tu palabra que es certera, verídica, que es inspirada en ti. No hay error. Por ello debemos buscar siempre el poder permitir que tu palabra sea el que nos guíe, el que dirija cada paso, cada pensamiento, cada palabra que sale de nuestra boca. No olvidar, Señor, lo que aún al pueblo de Israel le diste, Padre, como promesa, y que aún para nosotros también puede ser en este tiempo, en este día aplicado. Todo esto, Señor, en tu nombre, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Antes de finalizar, quiero dar el tiempo nuevamente de gratitud. No sé si en esta noche tiene alguien más para compartir alguna bendición. Al principio algunas hermanas nos compartieron. Ok, hermana Silvia. Amén. Amén, gloria a Dios por un año más que le permitió a Moisés, y creo que es siempre de bendición, ¿no? Entonces, ¿alguien más que quiera compartir alguna gratitud, bendición? Hermano Moroni. Yo le doy gracias a Dios por toda la sanidad, todos los aspectos, muchas gracias, y también pues de paz, para doy gracias a Dios por tener una iglesia como esta de las Águilas, y en particular vivir aquí en la colonia me ha servido enormemente para lograr esa sanidad en todas las áreas. Y bueno, ya por esta cerca con el rosario. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguna bendición? ¿Gratitud? Muy bien, si nadie más, voy a mencionar las hermanas que nos compartieron en la transmisión. La hermana Rosa de las Águilas dice: quiero dar gracias a Dios por existir, por todo lo que me da cada día, porque sin Él nada soy. La hermana Ana dice: buenas noches, yo quiero darle gracias a Dios por el cuidado que ha tenido de mí y de mi familia, porque el lunes mi mamá pudo ver a su hermana que ya tenía mucho que no la veía y fue de gran bendición para ella. Hasta ahora son todo lo que nos han compartido. Peticiones. La hermana Graciela pues me dio una petición muy grande, primeramente por su familia, para orar por su hijo Luis. Aparentemente estaba con alguien trabajando y tenía COVID, entonces su preocupación es que por el bebé pues tal vez haya alguna complicación, pero como le dije, mientras Dios sea el que sea nuestra confianza, nuestra esperanza, Él va a orar. Entonces vamos a orar por Luis, también por su cuñado, que también tiene COVID, y también vamos a orar por Josías. Él creo que en estos días fue mordido por un perro y no ha podido caminar pues como debe ser. Entonces por problemas vamos a orar para que no haya complicación. Estas son las peticiones que me expusieron. No sé si en esta noche alguien tiene alguna petición para poder orar en este tiempo. Hermano. Ok, vamos a orar por sus papás. ¿Alguien más? ¿Alguna otra petición? Muy bien. Si nadie más, entonces vamos a orar de la siguiente manera. Voy a pedir, hermano Daniel, que ore por las peticiones no mencionadas, para que Dios pueda poner provisión, respuesta a cada una. Luego voy a pedir, hermano Tony, para que ore por nuevamente lo que resta de la semana, que Dios nos siga bendiciendo. También para que a los hermanos se puedan animar, ya sea presencialmente o en la transmisión, y podamos tener este domingo un día de culto especial para la iglesia peninsular. ¿Ok? Al término de esas dos peticiones, oraciones, voy a orar yo por las peticiones y luego dejamos lugar al hermano. Oramos. Dice Padre, además te damos gracias, Señor, porque nos viniste a tu casa, gracias por su oración. Dios mi Padre, perdón si estamos bien como se está aquí. Pedimos en esta noche por las peticiones de tus personas, sabes que contigo por los hermanos que las quiero. Pero Dios tú conoces el corazón de cada uno, y Padre, tú vas a escucharlas y tú vas a responderlas a tus pedidos. Dios te lo pido en el nombre de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, por el tiempo que tú estás en este lugar, Padre. También, Señor, prepara también tu corazón, Padre, que pueda entender tus palabras,
a veces dejamos pasar, a veces lo leemos, Padre, pero no lo queremos explicar a nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder tener un respeto a tu palabra, Señor, y de igual manera, Padre, poderlo obtener. No solamente a retenerlo, ponerlo en práctica también, Padre. En esta semana también, Señor, que pues, está a punto de acabar, Señor, te pedimos que tú nos guardes, nos cuides, nos protejas, Padre, de todo lo que pues más adelante, Señor, no sabemos qué nos puede suceder. Así mismo, Señor, la vida no la tenemos contada, y la salud, Señor, tú solamente obras en nuestra vida, Padre. Tú eres el que manda y es el que tú das, Padre, y también tú quitas, Padre. Pero ayúdanos, bendito Dios, y danos la sabiduría también necesaria, Señor, para poder enfrentar lo que venga más adelante en nuestra vida, Padre. Gracias, bendito Dios, y que este domingo, Señor, puedan reunirse también los hermanos, Padre, para pues, estar acá, Señor, para alabar tu nombre, para darte gracias, Padre, por lo que estos años tú has permitido pasar, Señor. Gracias, amantísimo Dios, por ser bueno con nosotros, y de igual manera, Padre, que tu nombre sea glorificado, sea alabado, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre Celestial, agradecemos nuevamente por esta noche que nos permitiste, Señor, no solo estar aquí, nos permitiste también, Padre, seguir estudiando tu palabra. Te pido, Señor, por mis hermanos, por cada uno, Señor, por sus familias, por cada necesidad y petición que tú sabes y conoces de antemano. Padre, quiero pedirte, Señor, primeramente por la salud, por la familia, por los padres, Señor, del hermano Moroni. Tú conoces, Señor, a cada uno de ellos, en especial su papá y su mamá, para que tú le des a ellos, Señor, salud, sobre todo también en lo espiritual, Padre, que ellos puedan buscar y acercarse a ti. Padre, también te quiero pedir por la petición de la hermana Graciela, por su familia, por sus hijos. Te pedimos, Señor, por el cuñado, Señor, que tiene COVID, Señor, que tú puedas no solo darle estabilidad y que a pesar de los síntomas que presente, o Señor, que pues a pesar por la enfermedad que hemos escuchado, gravedad que hay, Señor, muchas veces cuando uno lo padece, que tú puedas darle a él, Señor, esa tranquilidad de poder sobrellevarlo, y que también su familia, Señor, tenga tranquilidad y que no sean también expuestos. Padre, también por su hijo Luis, Señor, dale el cuidado, la protección, y si llega a dar positivo, Padre, ya sea por el tiempo que estuvo conviviendo con la persona, que él pueda estar, Señor, con paz, con tranquilidad, y que su hijo también no sea expuesto. Padre, también te pedimos por Josías, aunque no ha estado con nosotros, Padre, sabiendo que es un niño que pudo estar, Señor, conociéndote en el tiempo, Señor, que se compartía o se daba la palabra, Señor, se le explicaba. Sabemos que, Señor, en tu corazón, sea que Él pueda no solo conocerte, sea que también Él pueda recibirte, y que ahora que te necesita en la salud, tú puedas brindarle lo necesario. Sé que, Padre, no abandonas a ninguno de tus hijos, y lo que se ha sembrado, Señor, tú le darás, Señor, para poder cosechar y darle, Señor, lo necesario para conocer la salvación. Bendícele a Josías, bendice a su familia, para que ellos puedan tener paz y tranquilidad y una recuperación ante ese incidente. Todo esto, Señor, queremos pedírtelo en el nombre de tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a darle lugar al hermano para finalizar en esta noche. Al término de las alabanzas, voy a pedirle a hermana Silvia que nos despida en oración. Ok, pues vamos a entonar 2 cantos. Vamos a entonar el número 31. Alabanza.
23. Echó a la mar a quien perseguía, jinete y caballo, echó a la mar a quien perseguía, jinete y caballo, echó a la mar. Padre es Dios y yo le alabo. Mi Padre es Dios y le alabaré. Mi Padre es Dios y yo le alabo. Mi Padre es Dios y le alabaré. Ok, pues vamos a orar con la hermana Silvia. Amén. Dios les bendiga, hermanos.